Hola, yo soy su amigo Terror en tu barrio. Hoy les traemos tres historias verídicas que te harán sentir miedo. Y recuerda, no estamos solos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Claudia. Les voy a contar la historia que nos sucedió a nuestra familia. Mi padre compró una casa aquí en Silao, Guanajuato, en la zona centro. Una casa grande, tenía su portón de fierro, entrabas, estaba la cochera, después llegabas a una puerta que era la entrada ya hacia la casa, y a un lado había una ventana muy ancha de fierro. De ahí podías ver todo para la calle. Entrando había un pasillo, ese pasillo corría todo hasta el fondo de la casa, y en el fondo de la casa teníamos la cocina. Cabe mencionar que en esa casa había sospechas, porque yo veía varias veces a mi madre venir de la cocina como si estuviera corriendo, como si viniera corriendo, como si alguien la viniera siguiendo. Y yo le preguntaba: ¿qué tienes, madre? ¿Qué te pasa? Ella no me contestaba nada, simple y sencillamente me decía: voy por algo al cuarto. Pues así pasó el tiempo. Un día, con la curiosidad y la duda de lo que pasaba en esta casa, le dije a mi hermano Pedro, que es mayor que nosotros, porque tengo una hermana que se llama Lorena y otro hermano que se llama Fernando. Entonces le dije a Pedro: oye Pedro, estaría bien que jugáramos a la Ouija y preguntarle qué es lo que pasa en esta casa, para saber si aquí no hay fantasmas. Yo le dije con una sonrisa. Mi hermano Pedro me dijo: no, tú estás loca, solamente a ti se te ocurre jugar con esa cosa. Sabes que a mí nunca me ha gustado jugar con la Ouija, solamente la gente loca hace eso, así como tu hermano. Sonriendo me dijo. Pues pasaron como unas 3-4 semanas, y un día vi a mi madre, que venía asustada. Ahora sí no podía ocultar lo asustada que venía, casi corría. Y le dije: ¿qué sucede, mamá? ¿Qué te pasa? Y me dice: ya no aguanto, hija. Siempre que me ves correr para acá, es porque se me aparece el hombre allá atrás. ¿Qué hombre, mamá?, le pregunté yo. Me dice: sí, hija, un hombre alto, moreno, de bigote. Siempre me habla de la puerta del patio, diciéndome que vaya con él, haciéndome seña con la mano, hablándome que vaya donde está él. Y es cuando yo me vengo y no soporto el miedo que me da. Pues un día yo le comenté a Pedro: Pedro, ¿sabes lo que le está ocurriendo a mi mamá? Y Pedro me contesta: no sé qué es lo que le pasa a mi mamá. Cuéntame, ¿qué es lo que le pasa?, me dijo Pedro. Ya le comenté lo que sucedía con mi mamá, las veces que la había visto venir corriendo. Y le pregunté nuevamente: Pedro, vamos a jugar con la Ouija, vamos a sacarnos la duda qué es lo que está pasando en esta casa. Un día le dijimos a mis otros dos hermanos, a Lorena y a Fernando, les dijimos: ¿se atreven a jugar a la Ouija con nosotros? Y ellos dijeron: sí, vamos a jugar, pero que no se dé cuenta mi papá porque nos puede regañar. Un día viernes, bien lo recuerdo, estábamos viendo películas de terror, y en eso, en la puerta de la casa, la puerta pequeña, por fuera, raspaban con un palo o un fierro la puerta. Nos asustamos. Mi hermano Pedro se paró, hizo para un lado la cortina y no era nadie, pero era imposible que desapareciera esa persona o que se saliera de la casa esa persona rápido, ya que si tocaba la puerta, tenía que irse, abrir la puerta del portón y salirse. Y para llegar de la puerta a la puerta del portón son como unos 30 pasos. O sea, era imposible que no lo viéramos. Pues seguimos viendo las películas. En eso se escuchó nuevamente el sonido, pero Pedro inmediatamente abrió la cortina, pero el sonido se seguía escuchando. Nos asustamos tanto que prendimos la luz, dejamos de ver las películas de terror, nos calmamos un poco. Pues mi hermano Pedro, con una voz preocupante, me dice: ve a tu cuarto y tráete la Ouija, pero hazlo despacio, que no te vaya a escuchar mi papá porque se va a enojar. En eso yo subí al cuarto, bajé con la Ouija, empezamos a jugar, mis 3 hermanos y yo. Yo le pregunté que si quería jugar con nosotros, mas sin embargo ella no nos contestaba. Le volví a preguntar y no me contestaba. En eso mi hermano Pedro le dijo: ¿quieres jugar con nosotros? Queremos que nos saques de una duda, no queremos estar jugando contigo, solamente queremos que nos saques de la duda. ¿Quieres jugar con nosotros? En eso la Ouija puso la palabra sí. Otra vez volvió a preguntar Pedro: ¿hay algún espíritu aquí cerca de nosotros? La Ouija formó la palabra agua. Pues no nos sonaba lógico, agua. Pues seguimos preguntando y vuelve a preguntar mi hermano Pedro: ¿eres un espíritu el que está aquí? ¿Cómo te llamas? En eso formó la palabra cercas y después formó la palabra Martín. Mi hermano Pedro le pregunta: ¿tú eres la persona que asusta a mi mamá? No contestaba. Le volvió a preguntar: ¿tú eres la persona que se le aparece a mi mamá? Y formó la palabra
ayuda. Nosotros apuntábamos todo lo que la ouija nos iba escribiendo. En eso, después a mi hermano Fernando le entró mucha sed y dijo: ahorita vengo, voy a tomar un vaso de agua. Yo, sonriente, como para asustarlo, le dije: te va a salir Martín. Mi hermano dijo: no hombre, yo no le tengo miedo a Martín, que se me aparezca. Y fue, se dirigió hacia la cocina. Como al minuto, escuchamos el grito desgarrador de mi hermano, que empezó a gritar: ayúdenme, ayúdenme. Empezó a correr hacia nosotros, ya que el pasillo era largo. Empezó a correr. Llegó hacia nosotros y le preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y le hace: lo vi. Estaba ahí en la puerta del patio. Y le dijimos: ¿a quién viste? A la persona, al muchacho. Era un hombre alto, de bigote, moreno, como de unos 30, 35 años. En eso, mi papá nos escuchó y bajó corriendo y nos preguntó que qué estaba pasando. Le comentamos lo que estábamos haciendo. Nos regañó y pues ustedes saben cómo son los papás. Nos quitaron la ouija y la quebraron. Creo que ese fue un error, haberla quebrado. Pues esa noche dejamos de jugar a la ouija, cada quien se fue a su cuarto y así quedó. Con el tiempo empezamos a hacer amistad con la gente de ahí, ya que éramos nuevos en el barrio. Y la gente nos contaba que ahí donde estaba la casa donde vivíamos nosotros, en todas esas casas que estaban ahí alrededor, había un pozo, el cual lo taparon para hacer las casas. Y nos contaban que la viejita que vivía al lado tenía un hijo, pero que ese hijo desapareció, que nadie volvió a saber de él, que a veces le preguntan a la viejita de su hijo y ella dice: no, yo no he tenido hijos, yo no tengo hijos. Pero que esa señora era muy sospechosa, no metía mucha gente a su casa, no le hablaba mucho a la gente, era muy reservada. Pero mi hermana Lorena era muy amigable, muy feliz, muy alegre, o sea, sabía ganarse a la gente, era de carisma muy penetrable, como que le caía bien a la gente rápido. Pues no sabemos ni cómo, pero ella empezó a hacer amistad con la vecina. La vecina se llamaba Cristina. Era una viejita como de 70, 75 años. Empezó a hacer amistad con ella. En las noches se sentaban afuera de una silla a platicar. Y mi hermana nos contaba que esa señora le platicaba que ella siempre ha vivido sola, que su casa fue la primera casa que construyeron aquí, que después había sido la de don Fermín y después la de nosotros, y así sucesivamente le contaba cosas. Pues tanto llegó la amistad que un día la señora le comentó que ella se dedicaba a hacer cosas obscuras, que le gustaba la brujería, bastantes cosas. Pues así pasó el tiempo. Un día llegó mi hermana y me dice: oye Claudia, la señora Cristina me dijo que si quería jugar a la ouija con ella, me invitó a su casa. Y yo le contesté: no, estás loca, ¿cómo te vas a ir a meter a esa casa tú sola? Dile que si podemos ir todos y vamos. Me refiero a mis 3 hermanos y a mí. Pues a los 2 días regresó Lorena y le dice que doña Cristina le había dicho que sí, que no había problema. Pues un día llegamos, tocamos a la puerta, eran como las 8 o 9 de la noche. No había problema que saliéramos a esa hora porque ella vivía al lado de la casa. Tocamos la puerta, salió doña Cristina. Hola muchachos, nos dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué se les ofrece? Mi hermana Lorena le dijo: pues vamos a aceptar la invitación que nos hizo para jugar a la ouija. Y dijo: oh sí, pásenle. Pues nos metimos, nos habló y nos dijo: síganme por acá. La seguimos y entramos a un cuarto que tenía una puertita de madera, una puertita vieja de madera. Al abrirla, el cuarto se veía oscuro, solamente alumbraban velas. Ahí es donde nos dimos cuenta que lo que contaba la gente era verdad, que a la señora le gustaba la brujería. Pues entramos al cuarto y en eso empezó a poner la ouija en una mesa redonda y nos sentamos, empezamos a jugar. Empezó la señora a hacerle preguntas a la ouija y la ouija contestó, la primera palabra que contestó fue mamá. Después puso ayuda, después puso agua, Martín, o sea, puso las mismas palabras que nos había puesto a nosotros cuando nosotros estábamos jugando. La viejita le hace una pregunta: ¿puedes mandarnos una señal de que tú estás aquí? En eso, amigos, de la pared se cayó un cuadro, una fotografía. ¿Y saben quién estaba en esa fotografía? Martín. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque mi hermano se quedó como en shock. Vio la fotografía y le dijo: señora, ¿quién es ese hombre de la fotografía? La viejita contestó: no te preocupes, hijo, él no hará ningún daño. ¿Pero quién es, señora?, le volvió a preguntar mi hermano. Y le dijo: él es Martín, mi hijo. Él murió ahogado en el pozo que estaba antes atrás de estas casas. Nosotros quedamos asustados y le dijimos: señora, pero esa persona siempre se nos aparece, siempre asusta a mi mamá,
asustó a mi hermano y nosotros sabíamos que usted no tenía hijos. Y ella nos contestó, pues para mí no es mi hijo, yo fui quien lo aventó al pozo. Nosotros asustados salimos corriendo de esa casa, amigos, y de ahí jamás volvimos a hablarle a esa señora. Espero y les haya gustado mi historia y gracias a Terror en tu Barrio, que nos da la oportunidad de contar nuestras historias. Buenas noches. No volví a dormir desde la noche en que descubrí que mi casa respira. No es una metáfora, respira. El yeso se infla y se desinfla como un pecho enfermo, y entre cada exhalación se escucha un silbido, como si hubiera un hueco bajo los ladrillos que pidiera aire. Aprendí a acompañar su ritmo para no oír lo que suena en los silencios. Fracaso casi siempre. Todo empezó cuando el reloj del pasillo se detuvo a las 3:33 y la última campanada quedó suspendida en el aire como una mosca atrapada en ámbar. Me levanté por un vaso de agua y pasé frente al espejo del recibidor. Ahí entendí que la noche no iba a terminar bien. La figura en el espejo tardó un segundo más que yo en moverse. No era un retraso, era una decisión. Volví la cabeza hacia la cocina. En el espejo, yo seguía mirando al frente. Sonrió. No era mi sonrisa. Le enseñé los dientes, quizá por nervios, y entonces mi reflejo cerró los ojos con lenta felicidad, como quien saborea un postre. Se tocó la garganta. En la piel bajo la manzana de Adán apareció un punto negro, una boca minúscula, redonda, que respiró. No parpadeé. Si parpadeaba sentí que me dejaría atrás. Fui por el vaso. El grifo gimió. El agua salió espesa, vieja. La llevé a los labios y olía a armario mohoso. La escupí en el fregadero. La casa, ofendida, aspiró hondo. Las paredes crujieron como dientes. «Vuelve», dijo el aire. Estoy casi seguro de que lo dijo. Volví al pasillo. Mi reflejo ya no estaba en el espejo. No había nada. Nada que debería haber sido yo. Caminé pegado a la pared, intentando no hacer ruido con las tablas. Un paso, otro. Al tercero escuché el tac, pequeño, metódico, como la uña de un niño golpeando una cuna de madera. Venía de la habitación del fondo, la que nunca uso, donde mi abuela guardó cajas con fotos que nadie quiere ver. Me detuve en el umbral. El olor era distinto, húmedo, respirado por demasiadas bocas. El tac cambió de ritmo y se alineó con mis latidos. Encendí la luz. Nada. Solo la cama, la ventana, la lámpara torcida. Bajo la cama, una hilera de granos de sal, gruesos como dientes arrancados. Yo no había puesto sal. Nadie había puesto sal. Entonces, bajo la cama, alguien suspiró. No fue un sobresalto, fue una exhalación larga, triste, tan cerca de mis tobillos que sentí el calor de un aliento adulto. Apreté la mano sobre el interruptor. La luz parpadeó, 1, 2, 3 veces, y en la cuarta la habitación fue otra. Las paredes parecieron hincharse, el empapelado se abombó como piel con ampollas, y del dibujo de flores salió apenas un movimiento, como si alguien empujara desde dentro. Regresé de espaldas al pasillo. El espejo había recuperado mi imagen, pero estaba demasiado cerca. Yo seguía a 2 metros. En el vidrio estaba pegado a la superficie, respirando empañada la cara. Detrás de mí, en el reflejo, la puerta del fondo se abría sola. Vi, solo en el espejo, un pie pálido asomando desde debajo de la cama, muy pequeño, con uñas azuladas. Las puertas no suenan cuando se abren en un espejo. El aire sí, y el mío se cortó cuando el pie dio un pasito, tanteando, y después el resto del cuerpo salió reptando como una larva. Era un niño sin cabello, con la cabeza demasiado grande, los ojos cubiertos de piel fina, translúcida, que vibraba con cada respiración. No estaba en el pasillo, solo en el espejo. Se detuvo justo detrás de mi reflejo. Ladeó la cabeza, escuchó el interior del vidrio como si ahí creciera el mar, y con una delicadeza imperdonable empezó a tocarme el hombro.
En el espejo, yo no sentí la mano. Vi el hundimiento de la tela en el reflejo. Vi los dedos marcando el polvo de mi camiseta, pero mi piel estaba sola. Hasta que no lo estuvo. Algo, fuera del espejo, me tocó el mismo hombro. No grité, me volví despacio. El pasillo estaba vacío, pero el olor cambió. Llegó un perfume a leche agria, a cuna lavada a medias, a sábana que nunca se seca, un olor antiguo, reconocido por cuerpos que nunca fueron míos. El espejo mostró ahora mi nuca, y la piel de la nuca se arrugó como si un aliento húmedo la lamiera desde muy cerca. Hice lo único razonable. Dije mi nombre para afirmarme aquí, para escuchar algo propio en esa casa que respiraba con apetito. Me equivoqué. El nombre se pegó a la pared, se quedó vibrando en el yeso como un mosquito bajo la pintura, y del yeso salió una lengua de polvo que lo succionó. Desde el cuarto del fondo, una voz de papel arrugado repitió mi nombre. No sonaba como un llamado, sonaba como masticarlo. Di un paso atrás. El suelo cedió, apenas como si pisara sobre pulmón. En el espejo, el niño ya no estaba. En su lugar, detrás de mi reflejo, una silueta alta que no cabía entera en el marco se inclinaba con delicadeza para oler mi cabello. Las luces se apagaron. Oscuridad. La casa dejó de respirar. El silencio fue redondo, perfecto, como un anillo alrededor de mi cuello. Entonces, justo en mi oído, muy culto, muy humano, escuché: gracias por volver a decirlo, y desde esa noche no he vuelto a dormir. Nunca. El último grito. Daniel tenía 30 años, pero su alma parecía haberse detenido en los 16. Era un hombre frío, amargado y lleno de rabia. Nada lo saciaba, ni el dinero fácil, ni las mujeres ocasionales, ni las botellas que vaciaba cada noche. Pero había algo que se había vuelto habitual: los gritos que lanzaba contra su madre, Clara. Clara era una mujer de rostro cansado pero noble, de manos encallecidas y voz suave. Había criado sola a Daniel desde que su padre los abandonó, y lo había hecho con un amor que rayaba en la devoción, pero nada era suficiente. Cada vez que Daniel se emborrachaba, los insultos empezaban, y a veces, incluso, los golpes. «Eres una inútil», gritaba, con la botella en la mano, escupiendo palabras como veneno. «Todo esto es culpa tuya». Clara no respondía, solo bajaba la mirada y trataba de desaparecer en su silencio. Una noche de invierno, mientras la tormenta golpeaba los cristales y la electricidad parpadeaba, Daniel llegó a casa completamente ebrio. Tambaleándose, arrojó la puerta contra la pared. Clara, que bajaba las escaleras para ver si su hijo estaba bien, escuchó el portazo y se detuvo en el primer peldaño. «Daniel», llamó con suavidad. «¿Por qué no te mueres de una vez?», rugió él al verla. Subió los primeros escalones tambaleando. Clara retrocedió, pero no fue lo suficientemente rápida. Daniel, con los ojos inyectados en sangre y sin saber lo que hacía, la empujó con fuerza. Un solo empujón bastó. Clara perdió el equilibrio y cayó por las escaleras como un fardo sin vida, golpeándose la cabeza contra el borde del último peldaño. El crujido fue seco, final. Daniel no reaccionó de inmediato. Su mente estaba envuelta en alcohol. Solo al ver el cuerpo inmóvil de su madre, con los ojos abiertos y sin alma, comenzó a gritar. Pero ya era tarde. Fue arrestado esa misma noche. El juicio fue breve. Las pruebas eran claras. La sentencia: 25 años por homicidio. La prisión era un lugar oscuro, pero no tan oscuro como la culpa que empezó a crecer en el interior de Daniel. En su celda, las paredes parecían susurrar. Los días eran eternos, pero las noches eran infinitas. Fue en la tercera semana que comenzaron las apariciones. Primero, escuchaba pasos fuera de su celda cuando todos dormían.
Luego, una voz, apenas un murmullo. Daniel. Una noche, despertó sudando. La temperatura había bajado tanto que podía ver su aliento. En la esquina de su celda, una figura apareció. Era una silueta femenina, vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo translúcido, pero había algo en su postura, algo familiar. «Madre», susurró Daniel. La figura no habló, solo lo miraba, sin ojos, sin boca, pero con una presencia tan potente que hizo que Daniel se encogiera en la cama. A partir de ese momento, ella volvió cada noche. A veces lo observaba desde el rincón, otras veces se sentaba junto a su litera, y cuando Daniel intentaba gritar, su voz se perdía en un vacío abismal. Los guardias comenzaron a notarlo. Daniel se había vuelto pálido, tembloroso, hablaba solo, se negaba a dormir. Nadie le creía cuando decía que su madre lo visitaba. Solo le recetaban más sedantes. Una noche, sin embargo, el espectro habló. «¿Recuerdas mis lágrimas, Daniel?», dijo con una voz que parecía provenir del más allá, una mezcla de viento y lamento. «Cada grito, cada golpe, cada vez que deseaste que muriera». Daniel lloraba en un rincón, suplicando perdón. «No fue un accidente», dijo el espectro. «Me empujaste con odio». «No sabía lo que hacía», gritó él. «Estaba borracho». «La culpa no borra el alma, Daniel, solo la arrastra». Entonces la figura se acercó. Por primera vez levantó el velo. Su rostro estaba desfigurado, como si el impacto en las escaleras aún lo marcara. Sus ojos eran dos abismos que absorbían la luz. Daniel intentó correr, pero no podía moverse. Estaba paralizado por una fuerza invisible. «Ahora, hijo mío», dijo ella, «vendrás conmigo». La celda se oscureció por completo. Los gritos que salieron esa noche helaron la sangre de los otros prisioneros. Cuando los guardias llegaron, encontraron a Daniel inerte en su cama, con los ojos completamente en blanco, como si algo le hubiera succionado el alma. No respiraba, pero tampoco estaba muerto. Seguía allí, pero su mente ya no le pertenecía. Dicen que aún lo tienen en aislamiento, que repite una y otra vez: «Perdón, mamá, perdón». Pero también dicen que, en las noches de tormenta, una mujer vestida de negro se pasea por los pasillos de la prisión, buscando a otros hijos que han olvidado cómo se ama a una madre. Esperando y este metraje les haya gustado y se hayan divertido, porque recuerden que no estamos solos. Yo soy su amigo Terror en tu Barrio. Recuerden suscribirse a nuestro canal y enviar sus historias al correo electrónico que ahora ven en pantalla. Buenas noches.